¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio estar en este recinto, ya que soy ex salesiano, igual que el doctor García Monge, y la verdad es que para mí es un privilegio, una alegría estar en este lugar nuevamente. Primero que todo, Fer, felicitaciones por el congreso que estás haciendo, por el simposio, ¿verdad? Que es bien importante. Hemos platicado mucho tiempo con el doctor que esta ha sido una zona un poquito gris en el tema del conocimiento de ciencias médicas aplicadas al deporte. Hace falta mucho aquí en Guatemala por establecer y afortunadamente pues hay gente que está interesada en desarrollar programas como este y ojalá que logres concretar aquí todo lo que te estás proponiendo, Monje. La verdad es que felicitaciones y también gracias a la universidad porque el apoyo que le está brindando y ojalá que se logre concretar todo esto para que tengamos profesionales que puedan realmente ayudar a esta, como dije, esta zona gris que tenemos en Guatemala que todavía no hemos logrado cubrir. Veo rostros aquí conocidos, ahí está el doctor que lo conocemos, y licenciado. Pues bueno, afortunadamente como lo estaba diciendo, vamos a platicar un poquito acerca de el retorno al deporte después de una lesión ligamentaria o lesiones ligamentarias de diferentes tipos de articulaciones. Solo cómo pasó aquí el... Ahí está. Vamos a tratar de hablar un poquito rápido de todo lo que es la recuperación y tal vez decir unas estadísticas importantes de cuándo se debe retornar al deporte, pero más allá de eso, pues es ir como concretando algunos deseos de algunos estudiantes que veo por aquí, algunas personas que probablemente estén interesadas posteriormente en ingresar a lo que es el técnico en deportes. Unas pequeñas fotos ahí de la trayectoria o de la experiencia que hemos tenido. Ahí está en el centro el doctor Tim Mayer, que creo que es alguien que pueden ustedes buscar para referenciarse de cierto conocimiento. Afortunadamente nosotros no tenemos que inventar el agua azucarada con este conocimiento, ya existe, ¿verdad? Ya existe todo esto, sobre todo en la educación y ciencia que ha desarrollado UEFA y FIFA. Yo normalmente es ahí donde me apoyo. Y como le digo, realmente no hay que inventar nada, sino que más bien ponerlo en práctica. Y eso es lo que los insto a ustedes para que de hoy en adelante solo busquemos la información y la pongamos en práctica, ¿verdad? Porque eso es lo más fácil. Pues voy a hablar un poquito acerca del retorno al deporte en atletas después de una lesión ligamentaria. Va a depender mucho de qué articulación tengamos la lesión, ¿sí? Obviamente, depende del deporte que practique el atleta, pues así va a ser la probabilidad de lesión que tengan en las articulaciones. Si es un deporte que se utilice mucho el miembro superior, pues obviamente las lesiones van a ser más probables en codo y en hombro sobre todo. La articulación del hombro, no voy a hablar mucho acerca de la anatomía, eso lo podemos buscar posteriormente, pero digamos lo más importante en esta articulación son los rangos de movilidad que ella tiene. Son muy amplios y pues obviamente por esta singularidad de la articulación tiende mucho a tener lesiones importantes. Acá pues mencionamos los deportes, ¿verdad? Que hay, sobre todo natación. Aquí está el compañero que fue pentatlonista por muchos años a nivel nacional, reconocido por si no lo conocían. Él conoce bien acerca de las lesiones que se pueden tener en el hombro y les dije anteriormente, realmente no me voy a centrar mucho en las técnicas de reparación ni qué es lo que utilizamos para repararlas. Sin embargo, lo más importante es cuándo el atleta va a retornar a hacer su deporte, que es lo que más nos interesa en este recinto, las personas de acá. Podemos operar a la persona y dejar al 100% la articulación, sin embargo, si no se lleva un buen proceso de recuperación, de rehabilitación y después lo más importante, cuando retornando a la cancha o al deporte, es lo más importante porque podemos regresar y retroceder o
lastimosamente no llegar al rendimiento óptimo, sobre todo cuando es de muy alto rendimiento o de alto rendimiento, pues pequeños detalles van a hacer que se gane o se pierda la competencia, o muchas veces que ni siquiera llegue a hacer la competencia. Entonces aquí hay unas pequeñas estadísticas que a veces pueden asustar un poco, la verdad, que en el hombro sobre todo la cantidad de personas que no logra retornar al deporte o que lo intentan y posteriormente se tienen que retirar. Por ejemplo, tras la reparación artroscópica de manguito rotador, únicamente el 70% de los atletas llega a recuperar su nivel previo o termina retirándose. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, después de una lesión como estas, la cantidad de pacientes que llegan a no retornar a su deporte o tener que retirarse es abrumadora, la verdad. ¿Por qué? Porque muchas personas viven de esto, o la mayoría de atletas de alto rendimiento viven de este deporte. Y estamos hablando casi de un tercio de las lesiones de este tipo que se tienen que retirar. Probablemente no el primer año, pero sí posteriormente 1 o 2 años después. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que entender en este recinto, que ustedes son los encargados o van a ser los encargados de ese cuidado. En un pinzamiento de hombro, que obviamente no es que cause un retiro, pero sí causa la debilidad de la cintura escapular, y solo un 20% o hasta un 50% de los atletas baja su rendimiento deportivo. Entonces, ese es el gran problema, licenciado, no lo he reconocido. Ese es el gran problema de este tipo de lesiones, que no es que retiren al atleta, pero sí bajan el rendimiento de una manera importante. Y obviamente aquí no se puede jugar con ese tipo de cuestiones. Un bajo rendimiento no llega a una clasificación, los tiempos cambian dependiendo del deporte, y obviamente va a incidir en muchas cuestiones y en los ciclos o mesociclos que lleve el atleta. Estamos hablando también, por ejemplo, de una luxación glenohumeral. Solo retorna un 75% del atleta. Son bastante las luxaciones glenohumerales que tenemos en el hombro, dependiendo, como les vuelvo a decir, del deporte, pero es alta la incidencia de los atletas que no retornan con una buena, un buen ritmo o nivel. Obviamente aquí hay varios factores, desde cómo se opera, cómo un fisioterapeuta lo trabaja, después esta área muy gris que tenemos, que es el readaptador o la persona que va a decidir cuándo retorna, y por último también está la parte psicológica, porque hay que tener en cuenta que esto tiene que ser un abordaje multidisciplinario, ¿verdad? La persona puede estar bien físicamente, pero los atletas no se sienten seguros normalmente, y hay estadísticas bien importantes que la reincidencia de lesiones a veces no está en la anatomía, sino que está en cómo se siente el paciente. Hay pruebas que se pasan o que se le hacen al atleta para determinar qué tan seguro se siente el paciente, y esto es algo que debe de evaluarse todo el tiempo. Vamos a ver. Bueno, esas son las referencias bibliográficas. Después está la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla para mí es muy familiar, porque en Guatemala pues el deporte rey, pues ustedes saben, es el fútbol. Lastimosamente para el doctor García Monja sí lo es, porque a él le gusta mucho el balonmano. Por ahí allá le vamos a contar un par de historias, pero él le gusta mucho el balonmano, pero yo estoy en el fútbol, así es que pues me toca mucho ver el tema de lesiones de rodilla. Como les digo, no vamos a entrar a platicar en temas de anatomía, ustedes lo pueden revisar, pero acá tenemos una alta incidencia en lesiones ligamentares, como lo es la más importante, es el cruzado anterior. Lastimosamente el cruzado anterior se convirtió en una epidemia en el fútbol, demasiadas lesiones, y eso tiene que ver mucho con el alto rendimiento y la capacidad que lo han logrado tener los futbolistas, que es una capacidad muy alta, y obviamente pues el cuerpo humano tiene un nivel, pues un tope, ¿verdad?, en el cual puede resistir ciertos gestos, velocidades y fuerza, y cada vez pues la tecnología aumenta estos ritmos,
y lastimosamente la anatomía del humano no va a cambiar. Y comenzamos con, pues obviamente, las estadísticas elevadas de esto. Lastimosamente, los atletas tienen hasta un año y 2 meses para retornar al deporte. Puede ser desde 6 meses dependiendo del protocolo de que se utilice, pero tiene mucho que ver con la readaptación que se le haga nuevamente al atleta. Pero sí, como les repito, hay estadísticas abrumadoras. Aquí aumenta un poquito el retorno al deporte en buen rendimiento. Se reporta un 83% de atletas que regresa con un buen ritmo, pero hay un 20% que nunca retorna, o si retorna se tiene que retirar prontamente. Vuelvo aquí con lo mismo, factores psicológicos, el tipo de abordaje multidisciplinario es súper mega importante, ¿verdad? Algo aquí que hay que resaltar es la fuerza muscular. La fuerza muscular es un ente que va a proteger siempre la rodilla constantemente, y esto sí se puede modificar a través del tiempo. Ya se fue la doctora, pero el sexo es bien importante también aquí en la estadística de lesiones. Las mujeres tienden a tener más lesión de cruzado anterior por ciertos detalles anatómicos, ¿verdad? Y hormonales. Y pues obviamente la edad y todo esto va aumentando el riesgo de este tipo de lesión. Están las referencias anatómicas, las referencias bibliográficas, perdón. Y por último, tenemos la articulación del tobillo. Acá, la articulación del tobillo, si bien es cierto, el retorno al deporte es bastante amplio, sin embargo, estadísticamente es la articulación que más se lastima, pues obviamente la naturaleza del deporte es así, ¿verdad? Los tobillos están más expuestos, más cerca de las patadas, más cerca de todo lo que es el juego, y tiende a lastimarse más. Acá llega a ser el retorno al deporte entre el 85% al 95% más o menos del deporte, dependiendo del tipo de lesión. Sin embargo, como lo que les decía, ¿verdad? Es la lesión o las lesiones que más nos afectan durante la temporada del deporte. En este caso, lo que yo veo, como les digo, es el fútbol, esguinces, ligamentitis, etc. Entonces, es, como les digo, una incidencia bastante alta. Acá están hablando que también hay una recurrencia de hasta el 80%, dependiendo de cómo se aborde el tipo de lesión. Entonces, para terminar y para ir como concluyendo un poquito lo que es la lesión y el retorno de este tipo de lesiones, me gustaría agregar, vamos a ver aquí, me gustaría que ustedes se lleven a casa varios tips, varias conclusiones. El primero es que los resultados para el retorno al nivel después de una lesión varían mucho según la articulación. Como lo vieron, es mucho más importante o en porcentaje la cantidad de pacientes que no retornan al deporte. La articulación del hombro, posteriormente la articulación de la rodilla, nos lleva a que los atletas se retiren. Y por último, la articulación del tobillo. Sin embargo, lo del tobillo, el problema que tiene es la cantidad de pacientes que tienen ese tipo de lesión. Secundario a esto, o en segundo punto, la diferencia entre hombres y mujeres, pues ya lo mencionaron, hay ciertas particularidades que hay que tomar en cuenta con las mujeres y los hombres. No podemos abordar siempre de la misma manera como una receta de cocina, cómo se va a abordar el tema de una mujer con un hombre. Va a depender del ciclo, el tiempo del ciclo menstrual, obviamente también ciertas condiciones anatómicas que tiene la mujer diferentes que el hombre. Entonces hay que tomar eso en cuenta para que lo vayan ustedes abordando. El factor psicológico es crucial, siempre tener una persona que se encargue de este detalle es muy importante. Siempre hay que tener en el equipo multidisciplinario alguien que se encargue de esa parte. Y en general, pues el retorno al deporte es menor de lo que normalmente se cree. Eso último, grábenselo, quédenselo, porque todos piensan que van a regresar al deporte y eso no es así. Entonces, el deporte, como todo, es un riesgo. En la vida hay riesgos, y en el deporte pues obviamente es una actividad que genera un riesgo importante para nuestra salud.
hay que tener mucho cuidado en cómo se aborda ese tipo ¿cómo se llama? De intensidad para ciertas personas. Hay personas de alto rendimiento a las cuales pues obviamente hay que exigirles cierta intensidad, pero también mucho cuidado con las personas que realmente no se dedican a esta actividad de manera profesional. ¿Por qué? Porque pues tenemos en la clínica muchas personas que llegan creyéndose que son atletas de alto rendimiento cuando en realidad no lo son. Esta diferencia pues hace que las personas se lesionen mucho más de lo que deberían, y la estadística se aumenta de manera importante en ese tipo de personas que no se cuidan igual, no duermen igual, no comen de la forma que debe de ser. Entonces, cuando llega un paciente o un atleta a la clínica con esto, pues obviamente hay que ofrecerle un abanico de posibilidades para que se puedan cuidar. Básicamente eso es lo que yo venía a exponerle de manera muy sintética, muy pequeña, el abordaje de cuándo se debe retornar al deporte. Y lo más importante pues es invitarlos a ustedes, a todas las personas que están aquí en el recinto, a que puedan formar parte del equipo que próximamente el otro año, ¿verdad, doctor? Se va a abrir la especialidad. Sería muy lindo tenerlos aquí, sería muy bonito que ustedes puedan participar, inscribirse y obviamente aprender, ¿verdad?, de lo que se debe de hacer, ya que va a haber una oportunidad grande para ustedes en un futuro de poder trabajar en el ambiente, de poder trabajar en el ámbito. Necesitamos de ello porque pues, médicos como el doctor, bueno, aquí está el doctor, ahorita lo conocí, que es pediatra, necesitamos de gente que trabaje en esa parte, porque se puede prescribir, se le puede decir todo muy lindo al paciente, mire, usted tiene que hacer esto, pero si no tenemos una estructura como debe de ser, pues lastimosamente no se va a lograr. Aquí en el deporte yo creo que es muy importante hacer pragmático mucho de lo que se habla. Lastimosamente en Latinoamérica, no digamos Guatemala, ese es el gran problema. En Europa y en Estados Unidos, pues ellos tienen una estructura, pasan la orden y todo se va generando en secuencia, y eso es lo importante que se debe lograr. Comité Olímpico creo que más o menos lo van trabajando de una manera bastante sistemática. En selección, pues afortunadamente nosotros tenemos los recursos para poderlo hacer de esa manera, pero en el ámbito privado y en otros ámbitos cuesta mucho, ¿verdad? Y bueno, hay deportes en los cuales no se logra todavía concretar digamos, esa sistematización de lo que se debe hacer. Entonces, pues ojalá, ¿verdad?, que se les tenga acá próximamente estudiando en la universidad, que es nuestra alma mater, ¿verdad? Ahí está. Solo como un comentario extra, pues el doctor siempre pensó que me enseñó a jugar balonmano, pero la verdad, yo terminé enseñando ahí un par de tips de balonmano, ¿verdad, doctor? Así es que gracias, García, por invitarme aquí por invitarme aquí a dar esta conferencia. Muy lindo regresar acá. Y bueno, ahí veo a Efraín. Muchas gracias, Efraín, por abrirnos el espacio y ojalá que nos ayuden ahí a concretar nuestros sueños. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente.